y bendito nombre. Hermanos, y sabemos que Dios todo lo que hace, lo hace bueno, lo hace perfecto. Y mientras ayer estábamos en la actividad de acción de gracias, pues presentaba en esta actividad, pues esta obra de teatro, ¿no? Cuando se hacía esa entrevista al apóstol Pablo, y es que yo tenía preparado el mensaje justo en la carta de los romanos, donde Pablo envía la carta a través de Febe, que era una servidora del Señor, y se le envía a los romanos. Cuando en Romanos capítulo 16, Pablo habla y le dice: tengan a estas hermanas con mucha estima, y envía la carta con ella a la iglesia de los romanos. Y justo es que esta chica, esta hermana, hace la entrevista al hermano Alberto, que está haciendo de pastor Pablo, pero que él envía la carta a la iglesia de Camino de Paz. Es que esta carta no se la envía solamente a los romanos, judíos que estaban allí, y a los gentiles que se congregaban en Roma, sino que es una carta que hoy en presente te la envía a ti y me la envía a mí. En el capítulo 8 del libro de los Romanos, capítulo 35, capítulo 8, verso 35, mientras ustedes lo buscan en su Biblia, también tenemos aquí la pantalla para que también el que no tenga Biblia pueda leerla. El apóstol Pablo envía esta carta, donde fue escrita cerca del año 56 después de Cristo, unos 25 años después de la crucifixión de Jesús. Y Pablo escribe esta carta y la envía a Roma, a la iglesia que estaba allí, a los romanos. Y como te decía, hoy no solamente que la envía allí a la iglesia de Roma, sino que te la envía a ti, me la envía a mí. No solamente la envía a la iglesia Camino de Paz, sino que la envía a todas las iglesias que han creído que Jesús murió y fue resucitado, y que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. En el verso 35, él le dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí hace una pregunta, y te la hace a ti y me la hace a mí hoy. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verso 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Hermano, cuando leemos estos versos y por medio del Espíritu Santo podemos entender el amor de Dios hacia ti, hacia mí, no hace falta que yo le dé un aclarando a estos versos. Me podría sentar y terminamos el culto. Cuando entendemos qué es lo que Pablo le está escribiendo y explicando a la iglesia de Roma y qué es lo que quiere dar a entender y qué quiere que nosotros entendamos, qué él quiere explicar con estos versos. No es el amor que tú tienes hacia Dios. Es al contrario, es el amor que Dios tiene hacia ti. Es lo que Pablo está dándole a entender a ellos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, no está diciendo ¿quién nos separará de mi amor por Cristo? No, está diciendo ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué te puede separar? Si es tan inmenso el amor de Dios. Hay una canción, un corito antiguo que cantamos, que dice que el amor de Dios es maravilloso. Y es tan alto que no podemos ir encima de él. Pero que es tan profundo que no podemos ir debajo de él. Y es tan ancho que no podemos ir afuera de él. Y termina diciendo cuán grande es el amor de Dios. Hermano, cuando entendemos el amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí, es que Él ya te veía desde antes de la fundación del mundo. Él te veía a ti yendo a la iglesia a adorarle. Él te veía a ti con las debilidades. Aún sin tú estar nacido, Él te veía que eras débil. Él te veía que eras rebelde. Él nos veía que íbamos a fallar. Él veía que íbamos a estar con dudas. Él veía que iba a venir aflicciones. Pero por encima de todo esto, el amor de Dios iba a estar. Y está hoy. Y ese amor de Dios hacia nosotros, entonces nos mueve en agradecimiento hacia Él, a alabarle y a glorificar su santo y bendito nombre. Pero no es el amor que tú tienes hacia Él, sino el amor que Él tiene hacia ti y hacia mí. Un amor incondicional, un amor que no te marca, un amor que no te etiqueta. El amor de Dios, un amor que no te va a decir es que tú eras así en tal tiempo y por eso hoy te rechazo. No es como el amor cuando el esposo y el novio y la novia juran ante el juez y los testigos, el cual dice: yo me comprometo a amarte y a quererte hasta que la muerte nos separe. Este amor es diferente. Es un amor el cual dice: yo te amo y te sigo amando. Y después de la muerte, entonces es cuando tú me vas a ver tal y como yo soy. No es hasta que la muerte me separe. Después de la muerte empieza lo bueno. Empieza una vida en Cristo Jesús. Y Pablo, hablando en esta carta, él empieza hablando en el capítulo 8, el verso 1, y dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que Dios veía en ti y en mí
que íbamos a tener dificultades, que íbamos a tener problemas y tribulaciones, pero que íbamos a permanecer en Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué conforme al Espíritu? Porque las obras del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Mientras tales cosas no hay ley. ¿Te pueden condenar porque amen? Yo no he visto el primero que sea condenado porque ame. ¿Te pueden condenar porque haga el bien? No he visto el primero. Esas son las obras, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, en agradecimiento hacia ese amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí, es entonces que nosotros entonces entramos poco a poco a conocer a Dios y entramos a su presencia en acción de gracias, en agradecimiento por todo lo que Él hace en nuestra vida. Entonces entramos a su presencia y no podemos separarnos de Él, porque Él nos trajo con cuerdas de amor. Él fue el que nos eligió, no nosotros lo elegimos a Él. Es que si fuera nosotros que lo eligiéramos a Él, entonces nos tocaría entonces nosotros amarle primero que Él a nosotros, pero es que Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. O sea que desde antes de tu nacer ya Él te había visto y sabía que tú estabas hecho para su honra y para su gloria, para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Y Él viene hablando, y en el verso 28, Él le dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la pregunta es: ¿con qué propósito tú has sido llamado? ¿Con qué propósito hemos sido llamados? Hemos sido llamados con un propósito, y es para que vivamos bajo la voluntad de Dios. Ahora, si te pregunta cuál es la voluntad de Dios, en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando reconocemos el amor que Dios tiene hacia nosotros, entonces vemos que su voluntad es buena. Y nos dejamos de cuestionar y de hacernos preguntas. Y nos abandonamos en los brazos del Señor. Y le decimos: aquí yo estoy, a conforme tu voluntad. Hacemos la misma palabra que María le dijo al ángel cuando él le dice: tú vas a tener un hijo y se llamará Emmanuel, porque él salvará al mundo o al pueblo de su pecado. Y María entonces le dice en Lucas, en el libro de Lucas le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme su voluntad. No te estoy predicando un evangelio de adorar a María, sino que te estoy llevando es para que veas
como grandes hombres y mujeres, cuando reconocieron la soberanía de Dios, se humillaron y reconocieron la grandeza del Señor y reconocieron el amor de Dios por encima de todas las cosas. Y el ángel le dice: toda la persona te llamarán bienaventurada. Y ojalá que toda la humanidad pudiera imitar a María en decir: he aquí, me deposito en tus brazos, haz conforme tu voluntad. Y que podamos reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Y que podamos reconocer de que Él es el Dios que reina y vive por los siglos de los siglos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero este verso, hermanos, a veces lo tergiversamos y lo sacamos de contexto y hacemos de él un pretexto. Porque dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero cuando buscamos en que todo nos ayuda bien, siempre nos vamos por la parte positiva. Y no sé qué es lo que pasa. Como seres humanos siempre vamos hacia lo positivo. No, porque todo lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y siempre vamos a lo bueno. Me vas a ayudar a bien el tener un buen trabajo, me va a ayudar bien el tener una buena esposa, me va a ayudar a bien el tener una buena familia, me va a ayudar a bien tener todo porque yo sirvo al Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien, y nos olvidamos de la parte negativa. Y cuando no tenemos el trabajo, me ayuda bien. Y cuando pierdo un ser querido, me ayuda bien. Sí, por supuesto también. Cuando no tengo dónde vivir, me ayuda a bien creer en el Señor, porque eso me hace someterme a Él y descansar en Él. Cuando no tengo el trabajo, eso me hace y me ayuda a bien, porque me deposito en sus brazos. Y entonces, si clamaba 2 veces, ahora voy a clamar 3 o 4 veces en el Señor. Me ayuda a bien. Entonces Pablo empieza hablando aquí en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? Hace una pregunta. Y empieza a dar detalles entonces. Y dice: tribulación. Hermanos, la tribulación me puede a mí, o pueda que Dios se separe de mí. No, es ahí donde Él está. En la adversidad. Es ahí donde Él está conmigo y me lleva en sus brazos. Y me hace comprender el amor que Él tiene hacia mí. En medio de la adversidad, en medio de cuando pierdo un ser querido, en vez de cuestionar a Dios, entonces lo que empiezo es a darle las gracias a Él, porque esa persona está descansando en sus brazos. Y cuando conocemos el amor de Dios, entonces empezamos a darle las gracias a Dios cuando las cosas salen mal. El hermano Johnny ayer decía, dando gracias al Señor, dice: es que mi madre, cuando se daba un machacón en un dedo o una herida, ella lo primero que decía: gracias, Señor. El hermano Johnny preguntaba: ¿y por qué daba? ¿Por qué mamá da gracias? Dice: porque podía ser peor y Dios me ha librado. Ahora,
en los Salmos hay un verso precioso, en Salmo 34, verso 19, el cual dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Nos librará Jehová. Pero empieza diciendo que son muchas las aflicciones que van a llegar a nosotros. Pero que Él nos va a librar no quiere decir que no nos van a llegar. Dice, van a llegar muchas. Pero nos va a librar porque van a ser más ligeras cuando nos depositamos en sus brazos. Y en su amor, entonces podemos soportarlas. Porque Él nos guía. ¿Sabes, hermano? Es que Dios te conoce a ti más que tú mismo. Dios me conoce a mí más que yo mismo. Es que Él sabe dónde voy a fallar. Pero en ese amor Él está. Él es el buen pastor. Él te pastorea, me pastorea. ¿Qué hace el buen pastor? Conduce las ovejas al rebaño, la protege, de allí la saca, la lleva a delicados pastos, la lleva a agua de reposo, lleva una vara y un cayado, porque con la vara azota y con el cayado la saca del peligro y le protege del lobo y del oso. ¿Y qué es lo que hace Jesús con nosotros, el buen pastor, el cual dio su vida por las ovejas? Y tú y yo somos ovejas de rebaño, que nos pastorea, nos da los alimentos, en su amor y su misericordia nos guía, comprende nuestras situaciones, con su cayado nos saca del peligro, pero hay veces que con su vara nos azota. Así que si un día te sientes azotado, no te espantes, porque Dios quiere lo mejor para ti. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Porque nos ama. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Sigo en el verso 28. El verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y ahí estaba tú y estaba yo. Y a lo que llamó, a esto también justificó, lo cual tú y yo somos justificados a través de la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Dios te ve santo y te ve limpio y te ve puro, porque nos ve a través de su sangre, cubierto con la sangre de Cristo. ¿Eso por qué lo hace? Por el amor que tiene hacia ti y hacia mí. Y dice, y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, si Dios es por nosotros, es que Dios es contigo. Es que está conmigo, es que está con nosotros, es que nos ama de una manera tan preciosa y tan, hermanos, tan hermosa que no tenemos palabra para describir. Es indescriptible la palabra del amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sabe cuál es la única palabra que podemos decir en agradecimiento hacia Él. La única palabra que nos sale es decir gracias. Gracias, Señor. Es la única palabra que nos sale de decirle gracias porque me ama. Gracias porque me comprende. Gracias porque en medio de la dificultad y en medio del problema
yo sé que tú estás. Porque es que Él tiene dominio y control de todas las cosas. Él tiene dominio y control. En medio de la dificultad Él está. Porque nos ama cada día. Y Pablo se adelanta un poco, dice a lo que en el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los versos 30, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a esto también glorificó, y aquí se adelanta hacia un futuro, porque tú y yo somos aquí en la tierra, nos vamos santificando. Él nos eligió para que fuésemos santos, para que nos alabemos y glorifiquemos su nombre, pero ya la glorificación no nos toca aquí en la tierra. La glorificación nos toca en el cielo, y para eso tenemos que estar, hermanos, muertos. Si es que Jesús no ha venido, tenemos que estar muertos para ser glorificados. Y si es que estamos vivos, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero la glorificación nos toca en el cielo, no aquí en la tierra. Por eso en el verso 17, Él dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos que glorificados. Ahora eso quiere decir que no vamos a pasar persecuciones o vamos a pasar problemas. Vamos a pasar, pero no quiere decir que Dios se haya apartado de nosotros. Es cuando más cerca está de ti y de mí. Porque su amor es tan inmenso que nos hace entender. Entonces cuando nosotros como cristianos y cuando tenemos el Espíritu Santo y nos hace entender y nos da la convicción, el amor que sobrepasa todo entendimiento, entonces nos depositamos en Él, y cuando llegan los problemas descansamos en Él, porque Él tiene dominio y control de todas las cosas. El verso 37, bueno, el verso 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué sucede? En el mundo actual que estamos viviendo, pasa algo, y es el desprecio de la sociedad incrédula hacia los cristianos. Y eso hace como que si estuviéramos muertos. Muchos nos desprecian. Puede que en el trabajo tú empieces a hablar del amor de Cristo y el compañero de trabajo te dé la espalda, te desprecia, te hace como si estuvieras muerto. Pero ¿cuántos no sufrieron, muchos mártires que sufrieron por causa del Evangelio de Cristo y sufrieron persecuciones, y que hoy en día en muchas naciones todavía están siendo perseguidos y no deja que el Evangelio sea predicado, porque por causa de Cristo estamos como muertos? Y si nos vamos a nivel de lo político y de Congreso, no tenemos voz ni voto en la sociedad, porque estamos como muertos. No tenemos esa acogida, y lo vemos como los discípulos andaban predicando el Evangelio y cómo eran maltratados porque no tenían acogida en el pueblo. Pero que vemos la historia de Jesús,
de cuando Él vino en el mundo. Y todavía Isaías, antes de Jesús venir, Él dice, porque ¿quién ha creído a nuestros anuncios? La pastora Abel hablaba al principio, cuando estaba en la Santa Cena, dice, ¿quién ha creído en nuestros anuncios? Y sobre quién se ha derramado el brazo de Jehová. Hermano, porque es un anuncio que venía y que Isaías estaba dando al pueblo, pero que no todos quisieron creer. ¿Quién ha creído en nuestros anuncios? Y sobre quién se ha derramado el brazo de Jehová. Pero dice, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hubo parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es que Jesús venía con ese gran amor hacia una humanidad perdida en delitos y pecados, el cual Isaías lo veía allí profetizando, que veía que venía ese renuevo, que venía ese árbol frondoso, pero que venía a un mundo marchitado de una tierra árida y seca que no lo dejaba crecer, y no vieron en él hermosura, no vieron en él atractivo, no vieron en él nada, le desecharon, le despreciaron. Pero dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos tú y yo curados. Por su llaga, por el amor que él tiene hacia cada uno de nosotros. Hermanos, el verso 37, el apóstol Pablo, cuando viene hablando de quién nos separará del amor de Cristo, y él menciona tribulación, o sea, la adversidad de la vida, angustia ante que somos indefensos o nos ven como indefensos, porque no ven físicamente a alguien que nos protege, y que tenemos nosotros el privilegio de poder, por medio de la fe, ver que Él está con nosotros porque su amor nos cubre. Pero el mundo nos ve indefenso. En la persecución, en medio del sufrimiento, ¿quién nos puede separar a nosotros? El sufrimiento, la persecución, el hambre. Y el verso 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de la dificultad, en medio de los contratiempos, en medio de la adversidad, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos sigue amando y nos ayuda cada día a seguir en ese caminar. Pero ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Es tan grande su amor que tiene para ti y para mí, que no hay manera, no hay nadie que nos pueda arrebatar de su mano. No hay nada que tenga la osadía de arrebatarnos de su mano, porque Él nos lleva en sus brazos. Porque Él es nuestro pastor. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El verso 38 dice, por lo cual estoy seguro. Hermanos, esta palabra, déjame decirte que estoy plenamente convencido, y eso es lo que Pablo le escribe, la carta que él le manda, y te la manda a ti, me la manda a mí, y la manda a la iglesia Camino de Paz. Dice, por lo cual estoy plenamente convencido, y es lo que Él quiere que tú y yo estemos. Por lo cual estoy seguro, o sea, plenamente convencido estamos
Hermanos, plenamente convencidos. Yo quiero que tú esta mañana salgas de aquí plenamente convencido quién es Jesús en tu vida. Era lo que Pablo estaba escribiendo y le estaba enviando esta carta a que estuvieran plenamente convencidos, porque también él lo estaba. Y tú y yo tenemos que estarlo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, muchos le temen a la muerte, pero empieza diciendo porque ni la muerte, porque la muerte, hermano, déjame decirte que piensa que nos va a hacer un daño, pero no hace un bien, porque entonces nos lleva a descansar la presencia del Señor. Y muchos le tenemos miedo. Pero Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Y eso es cuando tú y yo creemos en los propósitos, en el llamado de Jesús. Eso es cuando tú y yo creemos. No tenemos temor a la muerte, porque sabemos que la muerte va a venir, pero que vamos a descansar en el Señor y que va a empezar entonces una vida en Él. Por eso nos manda que estemos plenamente convencidos en saber quién es Jesús en nuestra vida. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Lo conoces? ¿Conoces su amor? ¿Conoces su misericordia? ¿Conoces que Él está contigo en todo momento? ¿Estás convencido de esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y aquí estos ángeles es aquellos ángeles caídos que se contrapiraron contra Dios. Y dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de estas cosas nos puede separar del amor de Dios, si es que tú y yo tenemos que estar plenamente convencidos de que somos débiles, de que somos a veces cabezones, que no entra la tristeza, que también la alegría, que estamos viviendo en tiempos difíciles, que llega el momento de los altibajos, que somos seres humanos, no somos robots. Vivimos en un mundo caído, en una naturaleza caída, pero que sobre todas estas cosas tenemos el amor de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, y que nosotros en ese amor es que estamos fundamentados, y que sabemos que cuando nos llegan las dificultades, todo esto nos ayuda a vivir. Y por más que quiera huir, donde quiera ese amor nos vas a encontrar. Y ya termino citando el Salmo 139, verso 7, donde el salmista habla y él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí y allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún la tiniebla
no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el verso 14 dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Hermano, que estemos plenamente convencidos de que no importa a dónde tú te vayas, a donde quiera huir de la presencia del Señor, su amor te va a alcanzar donde quiera que tú estés. Y tenemos que reconocer que sus obras son maravillosas, que son formidables, y que mi alma, tu alma tiene que estar plenamente convencida y saberlo muy bien, de que su amor es un amor que sobrepasa todo entendimiento, y que aunque llegue la adversidad, Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él te ama y nos sigues amando. Y permite, Señor, que cada día más el Señor siga enviando cartas a la iglesia Camino de Paz, para que estemos plenamente convencidos de saber quién es Dios en nuestra vida. Señor, gracias, porque nos amas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, iglesia.